Cuando abrió la puerta en el clima nevado, vio el rastro de sangre en el suelo que iba desde el borde del bosque hasta su puerta. Mientras el viento frío de los Pirineos quemaba su piel, este rastro que vio y lo que encontró después de seguirlo cambiarían su vida de una manera que ninguna guerra podría haberlo hecho jamás. Aquella criatura que creía que era un cachorro de perro abandonado se convertiría, sin que él se diera cuenta, en algo que dejaría en shock a los expertos en vida silvestre. No era consciente de que estaba a punto de criar a uno de los depredadores más inteligentes y poderosos de la naturaleza como si fuera su propio hijo. Diego se puso en cuclillas junto a la bola de pelos negra y notó que apenas respiraba. Su tamaño era como el de una botella de agua de plástico. Temblaba. Sus ojos estaban sellados, aún no se habían abierto. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Diego se había mudado a la región de Huesca, en los Pirineos. Estaba fuera del centro. Llevaba 6 meses allí. Buscaba soledad después de que los médicos del hospital militar desistieran de tratar su trastorno de estrés postraumático con pastillas y sesiones de terapia. Tenía pesadillas y problemas psicológicos remanentes de su época militar con estallidos repentinos. Necesitaba vivir solo, lejos de los vecinos, así se sentía cómodo. Intentaba evitar que el cachorro se enfriara. Su entrenamiento militar entró en juego mientras agarraba toallas del baño, subía la temperatura de la estufa de leña y comenzaba el delicado proceso de calentar a la criatura congelada. Los cristales de hielo en su pelaje se derritieron lentamente, revelando un pelaje negro azabache que parecía absorber la luz. Mientras Diego trabajaba frotando suavemente las diminutas extremidades para restaurar la circulación, notó que las patas eran inusualmente grandes para un animal tan pequeño. Tenía que mantenerlo con vida. Vamos, pequeño, mantente fuerte. No te rindas, dijo. La criatura se movió ligeramente, un débil gemido escapó de su garganta. Diego había visto suficiente muerte como para saber cuando algo luchaba por vivir, y esta pequeña cosa estaba dando una dura batalla. Mezcló la leche enlatada de su despensa con agua tibia y, usando un gotero que encontró en el botiquín de primeros auxilios, alimentó al animal con cuidado, gota a gota. La vida parecía regresar al pequeño cuerpo. A las 3 de la mañana, estaba acurrucado en un nido de toallas junto a la estufa, respirando con regularidad. Diego se sentó en su sillón reclinable, observando el ascenso y descenso del diminuto pecho. Por primera vez en meses, su mente no estaba repitiendo escenarios de combate ni calculando evaluaciones de amenazas en su entorno. En cambio, estaba completamente concentrado en esta pequeña vida que había sacado de la tormenta. A la mañana siguiente, cuando el sol finalmente se filtró a través de las nubes, tanto Diego como el cachorro seguían vivos. Diego pensaría más tarde que esa noche fue la noche en que ambas vidas realmente comenzaron. El veterinario más cercano estaba en Jaca, a un viaje de 2 horas en buen tiempo. Las carreteras todavía estaban cubiertas de nieve espesa, pero Diego envolvió al cachorro, al que había empezado a llamar Sombra debido a su pelaje oscuro, y emprendió el peligroso viaje. La doctora Carmen Ruiz llevaba 30 años tratando animales en los Pirineos y apenas levantó la vista cuando Diego entró cargando lo que parecía ser una mezcla de pastor alemán. Lo encontré en la tormenta, explicó Diego, sus palabras eran cortas y directas. Necesito asegurarme de que esté bien. El examen de Carmen fue exhaustivo pero rutinario. Probablemente tiene unas 2 semanas, dijo mientras revisaba las encías y los dientes de Sombra. Definitivamente tiene genes de pastor, a juzgar por el aspecto de estas patas, tal vez algo de husky también. Está desnutrido, pero con el cuidado adecuado debería recuperarse bien. ¿Piensas quedártelo? Diego no había pensado realmente en esa pregunta hasta ese momento. Había actuado por instinto, había salvado una vida porque necesitaba ser salvada. Sin embargo, cuando la diminuta pata de Sombra se enredó en su dedo, sintió que algo cambiaba en su pecho. Sí, se escuchó decir.
Se queda conmigo. Carmen le proporcionó antibióticos, antiparasitarios y una leche especial para cachorros. Tendrá que ser alimentado cada 4 horas durante las próximas semanas, explicó. Es una gran responsabilidad. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Diego pensó en su cabaña vacía, en sus noches de insomnio, en sus días sin propósito. Tengo todo el tiempo del mundo, doctora. El viaje de regreso fue silencioso, excepto por los gemidos ocasionales de Sombra desde la caja de cartón en el asiento del pasajero. Diego se encontró hablando con el cachorro, explicándole la ruta, señalándole los puntos de referencia. Su voz, aunque oxidada, se estaba calentando poco a poco. Ahí es por donde pasan los ciervos en primavera, dijo señalando un prado. Y ese risco es donde anidan las águilas. Al regresar a la cabaña, Diego se dedicó al cuidado de Sombra con precisión militar. Los horarios de alimentación se cumplían al minuto, llevaba registros detallados del aumento de peso, los cambios de comportamiento y las etapas de desarrollo. El cachorro respondió prosperando bajo este régimen. En una semana, los ojos de Sombra se abrieron, revelando iris de color ámbar que parecían demasiado inteligentes para un animal tan joven. Diego pasaba horas sentado en el suelo, dejando que Sombra explorara su regazo y mordisqueara sus dedos con sus diminutos dientes de aguja. Las pesadillas no habían cesado por completo, pero venían con menos frecuencia. Cuando se despertaba, Diego revisaba a Sombra, a veces llevando al cachorro a la cama con él, ese pequeño peso cálido en su pecho calmaba su corazón acelerado. Sombra parecía sentir la angustia de Diego a pesar de ser muy joven, a menudo se despertaba y empujaba la mano de Diego con el hocico en los peores momentos de sus sueños. Tomás Herrera, el vecino más cercano de Diego, pasó por allí 3 semanas después de la operación de rescate. Tomás era un sheriff jubilado que se encargaba de vigilar a los diversos ermitaños y personas retiradas dispersas por el valle. Echó un vistazo a Sombra y soltó un silbido bajo. Es un cachorro grande, dijo Tomás. Sombra ya había alcanzado el tamaño de un beagle adulto, sus patas eran cómicamente grandes para su cuerpo. ¿Cuántas semanas tiene? 8. 4 semanas, corrigió Diego, mostrándole a Tomás los papeles de la veterinaria. Tomás arqueó las cejas. ¿4 semanas? Santo Dios, Diego, ¿con qué lo estás alimentando? Con esteroides. Era una broma, pero sembró la primera semilla de inquietud en la mente de Diego. Sombra estaba creciendo a un ritmo sin precedentes. Su apetito era insaciable, había pasado de la leche a la comida sólida mucho antes de lo que sugería cualquier guía. Su coordinación también se desarrolló rápidamente. A las 5 semanas, corría con una gracia fluida que parecía casi sobrenatural. Sin embargo, viviendo aislado en su cabaña con internet limitado y sin televisión, Diego no tenía un marco de referencia real para el desarrollo normal de un cachorro. La inteligencia de Sombra se manifestó temprano. Aprendió su nombre en pocos días, acudía cuando lo llamaban y parecía entender incluso comandos complejos que Diego no le había enseñado deliberadamente. Cuando Diego decía hora de dormir, Sombra trotaba hacia su manta junto a la estufa. Cuando Diego tomaba su chaqueta, Sombra esperaba junto a la puerta. Era como si el animal pudiera leer las intenciones de Diego incluso antes de que estuvieran completamente formadas. El vínculo entre ellos se profundizó con cada día que pasaba. Diego se encontró estructurando toda su rutina en torno a las necesidades de Sombra. Los paseos matutinos se convirtieron en aventuras en el bosque. Sombra mostraba una habilidad asombrosa para rastrear olores y navegar por el terreno. El cachorro no sentía miedo por la naturaleza salvaje que los rodeaba, se movía entre los árboles con una confianza natural que Diego encontraba impresionante y un poco inquietante. Para la 6ª semana, Sombra había triplicado su tamaño nuevamente. Su pelaje negro había crecido grueso y brillante, con una capa interna tan densa que la nieve apenas penetraba en ella. Cuando Diego revisó, sus dientes eran más largos, más afilados y más numerosos de lo que parecía normal. Pero,
¿Qué sabía Diego sobre lo normal? Nunca antes había tenido un perro, no había sido responsable de nada más que de completar misiones y mantener vivos a sus soldados. Este era un territorio completamente nuevo. El primer incidente realmente extraño ocurrió una mañana de marzo, cuando Sombra tenía 7 semanas. Diego lo había dejado salir para su descanso matutino y, mientras preparaba café, escuchó un alboroto en el jardín. Corrió afuera y encontró a Sombra de pie sobre un conejo muerto. Tenía sangre en el hocico, la muerte había sido limpia y eficaz. El cachorro miró a Diego con sus ojos ámbar, moviendo la cola, claramente orgulloso de su éxito. ¿Cómo cazaste un conejo?, preguntó Diego al aire de la mañana. Sombra no tenía ni siquiera 2 meses, pero había acechado y matado a una presa con la habilidad de un depredador adulto. Diego limpió al conejo, estaba desconcertado, pero lo racionalizó pensando que algunos perros tenían instintos de caza más fuertes. Después de todo, los perros de montaña debían ser resistentes. Cuando Diego llamó a la clínica veterinaria para pedir consejo, Carmen Ruiz no estaba disponible, pero la recepcionista le aseguró que algunos cachorros eran cazadores naturales. Probablemente sea algo de cruce con lobo, sugirió ella casualmente, sin saber cuán acertadas serían esas palabras. Este comentario debería haber causado más preocupación, pero Diego estaba tan ocupado con el cuidado de Sombra que no pudo reflexionar profundamente al respecto. El cachorro, a pesar de su tamaño y habilidades inusuales, era afectuoso y leal. Seguía a Diego a todas partes, dormía apoyado en sus piernas y parecía entender el estado de ánimo de Diego mejor que cualquier humano. Cuando la ansiedad subía por la columna de Diego, Sombra aparecía a su lado, apoyándose contra él con un peso sólido y reconfortante. Cuando las pesadillas lo despertaban, Sombra ya estaba alerta, observándolo como un guardián. A finales de marzo, Sombra pesaba 18 kilos. Sus patas eran inmensas, su cabeza ancha y fuerte, sus patas largas y musculosas. Cuando se paraba junto a la mesa de la cocina de Diego, su cabeza casi llegaba a la superficie. Los vecinos que pasaban de vez en cuando empezaron a hacer comentarios cada vez más preocupados. Diego, esto no es un perro normal, dijo Tomás en una visita, observando a Sombra caminar por la cabaña con una gracia fluida y depredadora. He visto muchos perros en mi vida y esto es otra cosa. Solo es grande para su edad, defendió Diego, aunque la duda le carcomía por dentro. La veterinaria dijo que podría tener algo de husky. Tomás lo miró con escepticismo pero no insistió. La gente de la montaña se ocupaba de sus propios asuntos, y si Diego quería criar a lo que sea que Sombra se estuviera convirtiendo, era su elección. Sin embargo, Tomás tomó nota mental de mantener a sus propios animales bien encerrados cuando regresó a casa. La realidad con la que Diego no estaba listo para enfrentarse se volvía cada vez más evidente. El aullido que Sombra emitió por primera vez en una noche de luna llena a principios de abril no era el ladrido aullido de un perro. Era algo primigenio, un sonido que llegaba a la parte más básica del cerebro de Diego y hacía que se le erizaran todos los vellos. El sonido se extendió por kilómetros en el valle, era una llamada melancólica y poderosa que hablaba de lugares salvajes y libertades antiguas. Otras señales se acumulaban como pruebas que Diego no estaba listo para examinar, la forma en que los ojos de Sombra reflejaban la luz en la oscuridad, brillando como un fuego verde. Su preferencia por la carne cruda sobre el pienso seco, el silencio absoluto con el que se movía por el bosque a pesar de su creciente tamaño, la reacción de sumisión súbita o terror de otros perros ante él, el modo en que vigilaba la línea de árboles por la noche, alerta ante movimientos y sonidos que Diego no podía percibir. Sin embargo, para Diego, Sombra era la salvación. El perro, o lo que fuera, le había dado un propósito nuevamente. La estructura rígida del cuidado y el entrenamiento, el ejercicio físico de sus caminatas cada vez más largas, la compañía que no pedía nada más que su presencia, todo esto estaba recomponiendo lentamente a Diego. Las medicinas estaban intactas en el armario, las citas de terapia olvidadas.
Sombra lo estaba curando de maneras que ninguna intervención humana había logrado. Mientras abril se convertía en mayo, el crecimiento de Sombra no mostraba signos de desaceleración. Cuando Diego creía que tenía 3 meses, Sombra pesaba 32 kilos de puro músculo y tendón. Su pelaje era magnífico, de un color negro azabache con reflejos azules bajo el sol, y era tan espeso que los dedos de Diego se perdían en él al acariciarlo. Esos ojos ámbar albergaban una inteligencia que a veces hacía sentir a Diego que él mismo era la mascota, y no al revés. El punto de inflexión llegó una tarde de mayo, cuando Sombra tenía aproximadamente 14 semanas. Diego estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando escuchó ese sonido, un gruñido profundo y retumbante que le heló la sangre. Se dio la vuelta y encontró a Sombra parado entre él y el borde del bosque. Tenía el pelo erizado, los labios retraídos, mostrando unos dientes que eran definitivamente demasiado largos, demasiado afilados y demasiado numerosos para cualquier raza de perro que Diego conociera. De entre los árboles salió un puma, tal vez atraído por el olor del ciervo que Diego había procesado el día anterior. Era un macho grande, probablemente de 90 kilos, y miró a Diego como si fuera solo otra opción de comida. El rifle de Diego estaba dentro de la cabaña, a 6 metros de distancia. Agarró el mango del hacha, sabiendo que sería inútil contra esas garras y dientes. Sombra se lanzó hacia adelante, colocándose firmemente entre Diego y el felino. El sonido que salía de su garganta no se parecía en nada al ladrido de advertencia de un perro. Era un rugido de desafío, una promesa de violencia que hizo que el puma se detuviera. Sombra, con sus 32 kilos, no debería haber sido más que un aperitivo para el gran gato. Sin embargo, en su postura, en su voz y en su presencia, había algo que un depredador reconoce en otro. El enfrentamiento duró quizás 30 segundos, pero para Diego parecieron horas. El puma finalmente retrocedió, desapareciendo en el bosque con un último gruñido de insatisfacción. Sombra no abandonó su postura protectora hasta que la amenaza desapareció por completo, luego se volvió hacia Diego moviendo la cola, como si hubiera hecho un truco simple. Diego cayó de rodillas, enterrando sus manos en el grueso pelaje de Sombra mientras la adrenalina hacía que le temblaran. ¿Qué eres, muchacho?, susurró. ¿Qué eres realmente? Esa noche, Diego se sentó frente a su computadora y usó su limitado internet para investigar. Escribió las características de Sombra, tamaño, ritmo de crecimiento, habilidad de caza, los sonidos que emitía, color de ojos, pelaje, comportamiento. Los resultados que aparecieron hicieron que cerrara la computadora portátil con dedos temblorosos. Cada búsqueda llevaba al mismo resultado, a la misma respuesta imposible que no estaba listo para aceptar. Sin embargo, Sombra, acurrucado a sus pies, cálido, sólido y real, no le importaba lo que Internet dijera que podía ser. Él era el compañero de Diego, su protector, la razón de Diego para continuar cuando caía la oscuridad. Cualquier verdad que estuviera creciendo junto con el notable cuerpo de Sombra tendría que esperar. Algunas verdades exigían sus propios plazos, y Diego aún no estaba listo para enfrentarse a esta. ¿Podrías escribir sobre tu animal favorito en los comentarios? Nos ayudarías mucho a nuestro canal. Cultivemos juntos esta comunidad de amantes de los animales. Lleguemos a otros amantes de los animales con historias que nos calienten el corazón. Difundamos la bondad. Difundamos la compasión. A medida que mayo avanzaba, las señales se volvieron innegables. Las expediciones de caza de Sombra se volvieron más audaces, desaparecía durante horas, regresando con evidencia de muertes exitosas. Sus aullidos, siempre por la noche, ahora eran respondidos por llamadas distantes desde las montañas, voces salvajes que hacían que la piel de Diego se erizara incluso cuando las orejas de Sombra se alzaban con interés. El cachorro que había cabido en la palma de Diego se estaba convirtiendo en algo magnífico y aterrador en igual medida. Los ganaderos locales comenzaron a reportar actividad inusual de lobos, aunque no se habían documentado lobos en esta parte de los Pirineos durante décadas.
El ganado permanecía nervioso, los perros se negaban a salir de sus porches por la noche, y más de una persona afirmaba haber visto una forma negra masiva moviéndose por los bosques. Diego mantenía a Sombra más cerca de casa, pero no podía enjaular lo que se estaba volviendo cada vez más claro, no estaba destinado a ser enjaulado. La mañana que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. Diego se despertó para encontrar a Sombra observándolo desde el otro lado de la habitación, esos ojos ámbar conteniendo profundidades que ningún ojo de perro debería contener. Pasaron por su rutina matutina, desayuno, el café de Diego, la carne cruda de Sombra, un paseo por su sendero habitual. Pero Diego no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba cambiando, de que el cuidadoso equilibrio que habían construido estaba a punto de inclinarse. Tenía razón. El cambio llegaría en forma de un chequeo veterinario de rutina que destrozaría la ilusión que Diego había mantenido cuidadosamente. La verdad sobre Sombra no podía evitarse por mucho más tiempo, y con ella vendrían decisiones que Diego nunca imaginó que tendría que tomar. La clínica veterinaria en Jaca había visto su parte de animales inusuales a lo largo de los años, pero nada preparó a la doctora Carmen Ruiz para lo que atravesó su puerta aquella mañana de martes a finales de mayo. Diego había llamado con anticipación para el chequeo de 4 meses de Sombra, aunque según sus cálculos, el animal en realidad tenía más cerca de 16 semanas. Lo que entró en la sala de examinación, sin embargo, desafió todas las expectativas que Carmen había desarrollado en 30 años de práctica veterinaria. Sombra tuvo que agachar la cabeza para pasar por el marco de la puerta estándar. Con 40 kilos, se movía con una gracia fluida que hacía vibrar ligeramente el suelo con cada paso. Sus hombros eran anchos y poderosos, su pecho profundo, sus piernas largas y construidas para correr de resistencia. Cuando miró a Carmen con esos penetrantes ojos ámbar, ella dio un paso involuntario hacia atrás, su cerebro primitivo reconociendo algo que su mente racional aún intentaba negar. Este no puede ser el mismo cachorro que trajiste hace 3 meses. Dijo Carmen, su voz cuidadosamente controlada incluso cuando sus manos temblaban ligeramente. Diego, este animal tiene el tamaño de un gran danés completamente desarrollado, pero está construido ¿Cómo qué, doctora? Preguntó Diego, aunque ya sabía lo que ella luchaba por decir. La palabra colgaba sin pronunciarse entre ellos, demasiado imposible para expresarla en la normalidad fluorescente de la sala de examinación. Carmen se acercó a Sombra lentamente, sus movimientos deliberados y no amenazantes. Para su sorpresa, Sombra se sentó con calma, permitiéndole pasar las manos sobre su cuerpo, aunque sus ojos nunca la abandonaron. Sus músculos eran duros bajo el espeso pelaje negro, su estructura ósea masiva y diferente de cualquier perro doméstico que ella hubiera examinado. Cuando miró sus dientes, tuvo que suprimir un jadeo. Los caninos medían casi 5 centímetros de largo, diseñados para agarrar y desgarrar, no los dientes de un animal destinado a comer croquetas de un tazón. Diego, necesito ser directa contigo, dijo Carmen, alejándose de la mesa de examinación que Sombra hacía parecer cómicamente pequeña. Este no es un perro. No sé cómo ni por qué, pero lo que tienes aquí no es ninguna raza de perro doméstico que haya visto jamás. La mandíbula de Diego se tensó, un músculo palpitando en su mejilla. Estaba muriendo en la nieve. No podía simplemente dejarlo. No estoy diciendo que hiciste mal, respondió Carmen con suavidad. Pero necesitamos averiguar qué es realmente. Hay implicaciones legales, preocupaciones de seguridad, sin mencionar la imposibilidad biológica de lo que estoy viendo. ¿Consentirías una prueba de ADN? La espera para los resultados se suponía que tomaría 2 semanas. Carmen la aceleró, pagando extra de su propio bolsillo porque tenía que saber, tenía que entender qué era lo que estaba parado en su clínica llevando un collar y una correa como una mascota, cuando cada instinto en su cuerpo gritaba que esto era un depredador ápice. Durante esas 2 semanas, Diego se encontró observando a Sombra con nuevos ojos.
El comportamiento del animal se volvió imposible de racionalizar como meras peculiaridades caninas. Sombra había comenzado a patrullar el perímetro de la propiedad de Diego cada noche, marcando territorio en un amplio círculo que abarcaba varias hectáreas. Sus aullidos, que llegaban cada tarde, ahora eran respondidos por múltiples voces desde el desierto profundo, conversaciones en un idioma que Diego no podía entender, pero que hacía que su pelo se erizara. La caza también se había intensificado. Sombra ya no se molestaba con conejos o ardillas. Diego había encontrado los restos de un ciervo joven a 100 metros de la cabaña, derribado y parcialmente consumido con precisión quirúrgica. La muerte había sido limpia, profesional, el trabajo de un animal que sabía exactamente dónde morder para causar muerte instantánea. Cuando Diego confrontó a Sombra al respecto, el animal simplemente lo miró con esos ojos inteligentes, como diciendo, «Esta es mi naturaleza, acéptala o déjala». Pero era el comportamiento protector lo que más afectaba a Diego. Sombra se había designado a sí mismo como guardián de Diego, un papel que tomaba lo suficientemente en serio como para que incluso Tomás Herrera hubiera dejado de hacer visitas sorpresa. El sheriff retirado había cometido el error de acercarse a Diego por detrás durante un paseo, y la reacción de Sombra había sido instantánea y aterradora. No hubo violencia real, solo un posicionamiento de su cuerpo, un retumbar de su pecho y una exhibición de dientes que hizo que Tomás se congelara en sus pasos hasta que Diego llamó a Sombra de vuelta. «Esa no es una mascota, Diego», había dicho Tomás después, el sudor brillando en su frente a pesar del aire fresco de la montaña. «Eso es un arma con pelaje». Diego quería discutir, pero ¿cómo podía? Sombra se estaba convirtiendo en algo que desafiaba cada definición de lo que debería ser una mascota. Pero cuando estaban solos en la cabaña, Sombra era gentil, afectuoso, incluso juguetón a su manera digna. Apoyaba su cabeza masiva en el regazo de Diego mientras éste leía, su peso una presencia reconfortante. Parecía sentir los estados de ánimo de Diego con una precisión inquietante, proporcionando distracción durante los ataques de ansiedad y compañía silenciosa durante los momentos oscuros cuando los recuerdos de la guerra amenazaban con abrumar. Los resultados del ADN llegaron una mañana de jueves que comenzó con actividad inusual de aves alrededor de la cabaña. Cuervos, docenas de ellos, se habían reunido en los árboles, sus ásperos llamados creando una banda sonora ominosa mientras Diego conducía a la clínica veterinaria. Sombra se sentó en la parte trasera de la camioneta de Diego, alerta a cada movimiento, cada sonido, como si supiera que algo significativo estaba por suceder. El rostro de Carmen cuando le entregó los resultados a Diego le dijo todo antes de que siquiera mirara el papel. Su compostura profesional estaba agrietada, reemplazada por una mezcla de asombro y preocupación que hizo que el estómago de Diego se contrajera. Miró el informe de análisis genético, la terminología científica nadando ante sus ojos hasta que una línea entró en enfoque nítido. Canis lupus signatus, lobo ibérico, 100% de coincidencia genética. «Esto es imposible», dijo Carmen, paseando por su oficina mientras Diego se sentaba entumecido en la silla, el papel temblando en sus manos. «Un lobo puro, ni siquiera un híbrido». «Diego, ¿entiendes lo que esto significa?» Diego entendía perfectamente. No había rescatado un cachorro abandonado. Había acogido un lobezno, lo había criado como un perro, había creado un vínculo que no debería existir entre un depredador salvaje y un humano dañado. Todo tenía sentido ahora, el crecimiento rápido, la habilidad de caza, los aullidos, la inteligencia que iba más allá de la comprensión canina. Sombra no era Sombra en absoluto. Era un lobo, específicamente un lobo ibérico, una de las subespecies más impresionantes de Europa. Debe haber sido el más débil de la camada, continuó Carmen, pensando en voz alta. Abandonado por su manada durante esa ventisca. La madre probablemente tenía demasiadas crías para alimentar, dejó al más débil atrás. Sucede en la naturaleza, cruel pero necesario para la supervivencia de la manada. ¿Qué hago ahora?,
Preguntó Diego, su voz hueca. El pensamiento de perder a Sombra, de que se lo llevaran, hizo que algo en su pecho se contrajera dolorosamente. Carmen dejó de caminar y lo miró con simpatía. Legalmente, estás obligado a reportar esto a la Agencia de Medio Ambiente. Mantener un lobo sin permisos es una ofensa federal. Querrán reubicarlo en un santuario o reintroducirlo en la naturaleza. Hizo una pausa, estudiando la expresión devastada de Diego. Realistamente, tienes algo de tiempo para resolverlo. Pero Diego, necesitas entender el peligro aquí. Los lobos no son mascotas. A medida que madura, sus instintos se volverán más fuertes. Podría hacerte daño, o peor, hacerle daño a alguien más. El viaje a casa fue silencioso excepto por el gemido ocasional de Sombra desde la parte trasera, sintiendo la angustia de Diego. La mente de Diego corría a través de posibilidades, cada una más imposible que la anterior. No podía renunciar a Sombra, no cuando el lobo era lo único que se interponía entre él y el abismo de su trastorno de estrés postraumático. Pero mantenerlo era ilegal, potencialmente peligroso y éticamente cuestionable. ¿Era justo para Sombra mantenerlo alejado de su propia especie? ¿Era seguro para Diego compartir su hogar con un animal capaz de matarlo con un solo mordisco? Aquella noche, Diego se sentó en su porche con Sombra a su lado, ambos observando la luna salir sobre las montañas. El aullido de Sombra, cuando llegó, fue diferente esta vez, melancólico y cuestionador, como si él también entendiera que algo había cambiado entre ellos. Las llamadas de respuesta desde el desierto parecían más cercanas esta noche, más insistentes. «Perteneces allá afuera, ¿verdad?», dijo Diego suavemente, pasando los dedos por el espeso pelaje de Sombra. «Con ellos, no conmigo». Sombra volvió esos ojos ámbar hacia Diego, y por un momento Diego habría jurado que vio comprensión allí, tal vez incluso desacuerdo. El lobo se apoyó contra la pierna de Diego, un gesto de afecto que parecía decir que ya había elegido donde pertenecía. Durante los días siguientes, Diego se sumergió en investigación sobre lobos, sobre su comportamiento, sus necesidades, sus estructuras sociales. Lo que aprendió lo fascinó y aterrorizó. Los lobos eran depredadores ápice, sí, pero también eran criaturas profundamente sociales con vidas emocionales complejas. Formaban vínculos que duraban toda la vida, mostraban lealtad que ponía en vergüenza a los humanos, y exhibían inteligencia que rivalizaba con la de los primates. Cuanto más leía Diego, más entendía que el comportamiento de Sombra hacia él no era típico comportamiento de lobo en absoluto. De alguna manera, imposiblemente, Sombra se había vinculado con él como familia. La primera prueba llegó una semana después de los resultados del ADN, cuando una manada de lobos reales apareció en el borde de la propiedad de Diego. Diego se despertó para encontrar a Sombra parado en la ventana, cada músculo tenso, observando 5 lobos dispuestos en semicírculo en la línea de árboles. Eran criaturas magníficas, pero ninguno tenía el pelaje negro puro de Sombra ni su tamaño impresionante. El alfa, un macho gris curtido, dio un paso adelante y aulló, una clara invitación o desafío. La mano de Diego se movió hacia su rifle, pero Sombra se volvió y lo miró, sacudiendo la cabeza en un gesto tan humano que Diego se congeló. El lobo caminó hacia la puerta y esperó. Contra cada instinto, cada pizca de sentido común, Diego la abrió. Sombra salió lentamente, su movimiento confiado pero no agresivo. La manada lo observó acercarse, su lenguaje corporal cambiando de curiosidad a sumisión mientras parecían reconocer algo en el que Diego no podía percibir. El alfa gris bajó ligeramente la cabeza, no exactamente sumisión sino reconocimiento. Durante 10 minutos, Sombra estuvo entre los de su propia especie, y Diego esperó que desapareciera en el bosque donde pertenecía. Pero Sombra se dio la vuelta. Caminó lejos de la manada, de regreso al porche de Diego, y se sentó junto al humano que lo había criado. El mensaje era claro, había hecho su elección. La manada se derritió de vuelta en el bosque, y Diego se dejó caer de rodillas,
abrumado por la magnitud de lo que acababa de suceder. Me elegiste, susurró, y Sombra se apoyó contra él, casi tirándolo con su peso. Comenzaron a difundirse rumores por el valle sobre el perro inusual de Diego. La gente hablaba en la tienda general, en la gasolinera, en el restaurante a donde Diego nunca iba pero donde su historia viajaba de todos modos. La mayoría lo descartaba como exageración de gente de montaña, pero algunos, especialmente los ganaderos que habían perdido ganado por depredación de lobos, comenzaron a hacer preguntas incómodas. Diego sabía que estaba viviendo en tiempo prestado. Alguien eventualmente lo reportaría a las autoridades, o Sombra haría algo que no podría explicarse como comportamiento agresivo de perro. Pero cada día que pasaba fortalecía el vínculo entre ellos. Sombra aprendió a modular su comportamiento alrededor de los pocos humanos que encontraba, nunca mostrando agresión a menos que Diego estuviera amenazado. Incluso toleraba las visitas ocasionales de Tomás Herrera, aunque observaba al sheriff retirado con atención inquebrantable que hacía sudar a Tomás. La transformación en Diego era aún más notable que el crecimiento imposible de Sombra. Las pesadillas no habían desaparecido por completo, pero llegaban raramente ahora. La hipervigilancia que había hecho que hacer compras fuera una prueba se había suavizado en conciencia manejable. No había tocado su medicación para la ansiedad en semanas. La reproducción mental constante de escenarios de combate había sido reemplazada por enfoque en el entrenamiento y cuidado de Sombra. El lobo había logrado lo que ninguna terapia pudo, darle a Diego un propósito que lo sacó de su propia mente dañada. Carmen llamaba regularmente, verificando bajo el pretexto de seguir la salud de Sombra, pero realmente monitoreando la situación en busca de señales de peligro. No había reportado los resultados del ADN a nadie, una violación del protocolo que podría costarle su licencia, pero había visto algo en los ojos de Diego ese día, una desesperación que hablaba al corazón de su sanadora. Se justificaba diciéndose a sí misma que estaba observando una situación única, recopilando datos sobre vínculos humano-lobo que podrían ser valiosos para la ciencia. ¿Cómo está?, preguntaba. Creciendo, respondía Diego, lo cual era un eufemismo. Sombra ahora pesaba 54 kilos y todavía estaba ganando músculo. Pero bien. Estamos bien. Diego, sabes que esto no puede durar para siempre. Lo sé. Pero saber y aceptar eran dos cosas diferentes. El incidente que forzaría la mano de Diego llegó en una húmeda tarde de julio cuando Sombra tenía casi 6 meses, aunque parecía un lobo completamente maduro. Un grupo de excursionistas, perdidos y entrando en pánico mientras caía la oscuridad, tropezaron con la propiedad de Diego. La respuesta de Sombra fue inmediata y protectora, colocándose entre Diego y los extraños con una exhibición de agresión territorial que no dejaba dudas sobre su naturaleza. Los excursionistas huyeron en el momento en que Diego llamó a Sombra de vuelta, pero no antes de que uno de ellos capturara el encuentro en un teléfono celular. En días, el video estaba circulando en las redes sociales, con títulos como Hombre español mantiene lobo salvaje como mascota y ¿es esto legal? La atención que Diego había querido desesperadamente evitar estaba llegando, estuviera listo o no. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, me entristecerá mucho. Espero tu apoyo y responderé a tus sugerencias en los comentarios. Crezcamos juntos. Estás en el lugar adecuado para conocer las historias de nuestros amigos animales. Tomás Herrera apareció a la mañana siguiente con una expresión sombría. El convoy de vehículos oficiales que subió por el camino de tierra de Diego aquella mañana de julio parecía una fuerza de invasión. 2 camionetas de la Agencia de Medio Ambiente de Aragón, un coche patrulla del sheriff y una furgoneta de transporte veterinario diseñada para captura de animales grandes. Diego los observó acercarse desde su ventana, su mano descansando sobre la cabeza ancha de Sombra. El lobo permanecía perfectamente quieto, sus músculos enrollados con tensión, sintiendo la amenaza que estos visitantes representaban. Tranquilo, chico, murmuró Diego,
aunque su propio corazón corría con el ritmo familiar de combate inminente. Sabíamos que esto vendría. La doctora Carmen Ruiz estaba con ellos. Diego notó su presencia tanto como un consuelo como una traición. Ella había resistido tanto como pudo, pero cuando el video se volvió viral, no tuvo más opción que confirmar lo que sabía. Su rostro a través del parabrisas se veía dolido, apologético. El oficial al mando era un hombre llamado Ricardo Navarro, un veterano de 30 años del servicio de fauna que había visto cada variación posible de conflicto humano-vida salvaje. Se acercó al porche de Diego con la autoridad cansada de alguien que esperaba cumplimiento pero estaba preparado para resistencia. Su mano descansaba casualmente sobre su pistola tranquilizante, un gesto que hizo que Sombra emitiera un gruñido bajo que parecía vibrar a través de las tablas del suelo. Señor Martínez, comenzó Navarro, su voz profesionalmente neutral. Hemos recibido múltiples reportes y evidencia en video de que está albergando un lobo salvaje sin los permisos apropiados. Estamos aquí para evaluar la situación y tomar las medidas apropiadas. Diego salió al porche, Sombra inmediatamente posicionándose entre Diego y los oficiales. No es salvaje, dijo Diego simplemente. Lo crié desde las 2 semanas de edad. Nunca ha conocido otra vida que esta. La expresión de Navarro se suavizó ligeramente, pero su postura permaneció firme. Eso puede ser cierto, pero la ley es clara. Los lobos son especies protegidas y no pueden ser mantenidos como mascotas. El animal necesita ser reubicado en una instalación autorizada o reintroducido en un hábitat salvaje apropiado. Su nombre es Sombra, dijo Diego, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien que había comandado hombres en batalla. Y no va a ningún lugar que no quiera ir. El enfrentamiento duró varios minutos tensos. Sombra nunca se movió de su posición protectora, sus ojos ámbar rastreando a cada humano presente con una inteligencia que hizo que varios oficiales retrocedieran inconscientemente. Su tamaño era lo suficientemente intimidante, pero era el poder controlado, la sensación de un depredador eligiendo no atacar, lo que hacía que la situación se sintiera como un polvorín esperando una chispa. Carmen finalmente rompió el silencio. «Ricardo, ¿puedo?». Se acercó lentamente, sus movimientos cuidadosos y no amenazantes. «Diego, necesitamos encontrar una solución aquí. Sombra es magnífico, pero tienes que entender la responsabilidad. Si lastima a alguien, incluso accidentalmente, no es solo el quien paga el precio. Eres tú, y es cada lobo en España que enfrentará mayor persecución». Él nunca lastimaría a nadie, insistió Diego, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era completamente cierto. Sombra absolutamente lastimaría a alguien si amenazaran a Diego. Ese instinto protector estaba programado en su ADN, fortalecido por su vínculo. «Podría haber otra manera», dijo una nueva voz. Tomás Herrera había llegado, estacionando su camioneta detrás de los vehículos oficiales. Con él estaba alguien que Diego no esperaba, la jueza Margarita Vega, una jueza federal retirada que aún tenía influencia significativa en los círculos legales españoles. Ella era también, Diego aprendió después, la cuñada de Tomás. «Margarita», dijo Navarro, sorpresa evidente en su tono. «Esta no es exactamente tu jurisdicción». «La ley de fauna salvaje siempre ha sido un interés mío», respondió suavemente, produciendo una carpeta gruesa con documentos legales. «Y creo que hay precedente para permisos de circunstancias especiales en casos de vínculos humano-fauna documentados que proporcionan beneficio terapéutico». Colocó los documentos sobre el capó de una camioneta. «El señor Martínez es un veterano condecorado con trastorno de estrés postraumático documentado. Sus registros médicos, que me ha autorizado a referenciar, muestran una mejora marcada desde que comenzó su relación con este animal». Diego miró a Tomás con asombro. El sheriff retirado se encogió de hombros. «Te dije que ayudaría si podía». La discusión se trasladó al interior,
Aunque Sombra se negó a dejar el lado de Diego, su presencia masiva haciendo que la pequeña cabaña se sintiera aún más pequeña. La jueza Vega expuso su caso con la precisión de alguien que había pasado décadas construyendo argumentos legales. Había precedentes, explicó, raros pero existentes, donde se habían otorgado permisos especiales para relaciones terapéuticas con animales que caían fuera de las regulaciones normales. La clave, dijo, mirando directamente a Navarro, es demostrar que el beneficio para el humano supera el riesgo potencial y que se implementen salvaguardas apropiadas. Navarro era escéptico. Esos precedentes involucraban animales domesticados con ascendencia salvaje, no lobos puros. Esto es completamente diferente. El debate continuó durante horas, con Sombra acostado a los pies de Diego, alerta pero tranquilo. Carmen proporcionó testimonio médico sobre la transformación de Diego desde que encontró a Sombra. Tomás testificó sobre el comportamiento controlado y no agresivo que había presenciado. Incluso algunos de los vecinos de Diego habían aparecido, curiosos por la conmoción, y varios hablaron sobre cómo Sombra nunca había mostrado agresión hacia ellos o sus animales. Era tarde en la tarde cuando todo cambió. Un grito desde afuera envió a todos corriendo al porche. Uno de los oficiales de fauna retrocedía de la línea de árboles, su rostro pálido de terror. Detrás de él, emergiendo del bosque con el andar confiado de un depredador ápice, había un oso pardo masivo. El oso estaba claramente agitado, posiblemente rabioso por la espuma alrededor de su boca, y se había fijado en el grupo de humanos como amenaza o presa. Varios oficiales alcanzaron sus armas, pero el oso estaba demasiado cerca, moviéndose demasiado rápido. Estaría sobre ellos antes de que alguien pudiera hacer un disparo limpio. Sombra se movió como un rayo negro. Un momento estaba junto a Diego, al siguiente estaba entre los humanos y el oso, su cuerpo bajo, un gruñido desgarrándose de su garganta que hizo que todos, incluido el oso pardo, se congelaran. El oso superaba a Sombra en al menos 130 kilos, pero el lobo no mostró miedo ni vacilación. Este era su territorio, estos eran sus humanos para proteger. La confrontación fue breve pero intensa. Sombra no atacó, pero su posicionamiento, su vocalización, su presencia pura comunicó algo primordial al oso. Este no era comportamiento de presa, esto era depredador enfrentando a depredador, y el lobo estaba dejando claro que el costo de avanzar se pagaría en sangre. El oso, quizás sintiendo que incluso la victoria vendría con heridas devastadoras, eligió retirarse. Resopló, sacudió su cabeza masiva y se alejó pesadamente de vuelta al bosque. Sombra mantuvo su posición defensiva hasta que el oso estuvo completamente fuera de vista, luego calmadamente caminó de regreso al lado de Diego, como si acabara de realizar una tarea rutinaria. El silencio que siguió fue profundo. Todos los presentes acababan de presenciar algo que desafiaba su comprensión del comportamiento animal. Un lobo criado por un humano acababa de arriesgar su vida para proteger no solo a su humano vinculado, sino a extraños, algunos de los cuales estaban allí para llevárselo. Navarro fue el primero en hablar, su voz temblorosa. Ese oso habría matado a alguien. Tal vez a varios. Sombra acaba de salvar nuestras vidas, dijo uno de los oficiales más jóvenes, el asombro evidente en su tono. La jueza Vega aprovechó el momento. Caballeros, creo que acaban de presenciar exactamente por qué este vínculo debe ser protegido, no cortado. Esto no es solo un animal salvaje viviendo con un humano. Es una asociación que beneficia a ambas especies. El ánimo había cambiado dramáticamente. Los oficiales que habían llegado listos para tranquilizar y remover un animal salvaje peligroso ahora miraban a Sombra con algo cercano al respeto. Navarro pasó una mano por su cabello gris, su deber profesional enfrentándose con lo que acababa de experimentar. Tendrían que haber condiciones, dijo lentamente, y el corazón de Diego saltó de esperanza. Inspecciones regulares, cercado seguro, seguro de responsabilidad civil, sin apariciones públicas y absolutamente ninguna cría. Acordado, dijo Diego inmediatamente. Carmen habló.
Estaría dispuesta a proporcionar supervisión veterinaria continua, documentar la relación con fines científicos. Esta podría ser investigación valiosa sobre vínculos humano-lobo. Durante las siguientes 2 horas, martillaron un acuerdo. Era sin precedentes, posiblemente cuestionable legalmente, pero era una solución con la que todos podían vivir. Sombra sería registrado como un animal de apoyo terapéutico bajo un permiso especial de especies exóticas. Diego tendría que cumplir requisitos estrictos, someterse a inspecciones regulares y mantener un seguro de responsabilidad masivo. Pero Sombra podía quedarse. Mientras el convoy se preparaba para partir, Navarro se acercó a Diego en privado. «Sabes que esto es extraordinario, ¿verdad? Estamos doblando muchas reglas aquí». «Lo sé», respondió Diego. «Gracias». Navarro miró a Sombra, quien estaba observando la interacción con esos inquietantes ojos inteligentes. «Ese lobo moriría por ti». «Y yo por él», dijo Diego simplemente. Navarro asintió lentamente. «Cuídense el uno al otro entonces. Y por el amor de Dios, manténlo alejado de personas que no entiendan lo que están viendo». Después de que todos se fueron, Diego se sentó en su porche con Sombra, la adrenalina del día finalmente desvaneciéndose en agotamiento. El lobo se apoyó contra él, una presencia cálida y sólida que lo anclaba en la realidad. Habían ganado, contra todo pronóstico. El cachorro abandonado que resultó ser un lobo podía quedarse con el soldado roto que resultó ser curable. La historia de Diego y Sombra se difundió por España y más allá, aunque Diego hizo todo lo posible para evitar la publicidad. Los científicos querían estudiarlos, los documentalistas querían filmarlos, los activistas por los derechos de los animales querían usarlos como ejemplo positivo o advertencia dependiendo de su postura. Diego los rechazó a todos. Esto no se trataba de hacer una declaración o probar un punto. Se trataba de 2 almas dañadas que habían encontrado curación en el otro. Los meses que siguieron no estuvieron exentos de desafíos. Los instintos salvajes de Sombra no podían ser completamente suprimidos. Todavía cazaba, aunque Diego logró dirigir esto hacia controlar los ciervos sobrepoblados que plagaban los jardines locales. Todavía aullaba a las manadas salvajes, aunque nunca se unió a ellas. Todavía mostraba agresión protectora cuando los extraños se acercaban a Diego, aunque aprendió a moderar su respuesta a los comandos verbales de Diego. Diego, por su parte, tuvo que ajustar toda su vida alrededor de las necesidades de Sombra. No más viajes al pueblo con su compañero, no más visitantes casuales, no más pretender que Sombra era solo un perro inusual. Instaló cercado de 2,5 metros alrededor de una porción de 2 hectáreas de su propiedad, aunque Sombra podría haberlo saltado fácilmente si hubiera elegido hacerlo. El cercado era más símbolo que barrera, una línea que marcaba donde lo doméstico terminaba y lo salvaje comenzaba. La manada salvaje todavía visitaba periódicamente, atraída por la presencia de Sombra. Diego observaba desde su ventana mientras Sombra interactuaba con ellos en la línea del cercado, comunicaciones complejas pasando entre ellos que Diego no podía comprender completamente. A veces se preguntaba si Sombra lamentaba su elección, si el llamado de su propia especie era más fuerte que el vínculo que compartían. Pero Sombra siempre regresaba a la cabaña, siempre elegía dormir junto a la cama de Diego, siempre se posicionaba entre Diego y cualquier amenaza percibida. Carmen visitaba mensualmente, documentando todo. El desarrollo físico de Sombra, sus patrones de comportamiento, su interacción con Diego, todo iba en notas meticulosas que esperaba algún día ayudarían a otras personas a entender la profundidad de conexión posible entre humanos y animales salvajes. Estaba particularmente fascinada por la capacidad de Sombra para leer el estado emocional de Diego, a menudo respondiendo a la ansiedad o angustia antes de que Diego mismo fuera completamente consciente de ello. Te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, observó durante una visita, observando a Sombra empujar a Diego lejos de una ventana donde había estado parado, perdido en algún recuerdo oscuro. Es como si pudiera oler tus cambios emocionales. Probablemente puede,
respondió Diego, respondiendo automáticamente a la redirección de Sombra sentándose y aceptando la cabeza masiva del lobo que aterrizó en su regazo exigiendo atención. El primer invierno juntos como compañeros legales fue duro, con nevadas récord que aislaron la cabaña durante semanas a la vez. Pero Diego encontró el aislamiento cómodo ahora, en lugar de opresivo. Sombra prosperó en el frío, su espeso pelaje perfecto para el invierno pirenaico. Desarrollaron nuevas rutinas. Patrullas matutinas a través de la nieve, siestas vespertinas junto al fuego, sesiones de aullido nocturnas donde Diego se sentaba y escuchaba mientras Sombra cantaba a la luna y recibía respuestas de las montañas. Una noche, una ventisca peor que la que los había unido rugía afuera. Diego se despertó de una pesadilla, no de guerra esta vez, sino de perder a Sombra, de verlo desaparecer en el bosque para siempre. Encontró a Sombra ya despierto, observándolo con esos ojos ámbar que contenían más comprensión de la que cualquier animal debería poseer. Sé que podrías irte, dijo Diego en la oscuridad. Cuando quisieras, podrías simplemente ir y ser lo que naciste para ser. Sombra resopló suavemente y colocó su cabeza en la cama junto a la mano de Diego, un gesto de seguridad que no necesitaba traducción. Esto era lo que nació para ser, no solo lobo, sino guardián, compañero, amigo. La elección había sido tomada hace mucho tiempo en la nieve y el frío, cuando dos almas perdidas se encontraron. Cuando llegó la primavera, trayendo consigo el primer aniversario de su encuentro, Diego reflexionó sobre el viaje que habían tomado. Dao diminuto cachorro moribundo que cabía en su palma al magnífico lobo que podía derribar un ciervo o enfrentar a un oso pardo. Del soldado roto que apenas podía funcionar al hombre que había encontrado propósito y paz en la asociación más improbable. Tomás Herrera pasó el día del aniversario, trayendo con él a una reportera local que lo había estado molestando durante meses sobre la historia. Diego estaba listo para rechazar de nuevo, pero Tomás levantó una mano. Escúchala, dijo. No está buscando sensacionalismo. La reportera, una mujer joven llamada Sara Moreno, era respetuosa y genuina. No quería sensacionalizar o explotar. Quería ayudar a otros veteranos que podrían estar luchando, mostrarles que la curación podía venir de lugares inesperados. ¿Cuántos soldados regresan rotos y nunca encuentran su camino de vuelta? Preguntó. Tu historia podría ayudarlos. Diego miró a Sombra, quien estaba observando la interacción con su intenso enfoque habitual. ¿Qué piensas, chico? ¿Quieres ser famoso? La respuesta de Sombra fue bostezar enormemente y dejarse caer en el porche, claramente no impresionado con la idea de la fama. Pero Diego vio algo más en la postura relajada del lobo, una confianza que decía que su vínculo era lo suficientemente fuerte para soportar el escrutinio, que su historia valía la pena contar. De acuerdo, acordó Diego. Pero el enfoque se mantiene en la recuperación de veteranos, no en que Sombra sea un lobo. Él es solo un animal de apoyo terapéutico muy inusual. El artículo, cuando fue publicado, dio exactamente en el tono correcto. Habló sobre curación no convencional, sobre vínculos entre humanos y animales que trascienden las especies, sobre encontrar esperanza en los lugares más inesperados. Sombra fue mencionado pero no sensacionalizado. La pieza respetó tanto la privacidad de Diego como la naturaleza de Sombra. La respuesta fue abrumadora. Veteranos de todo el país se comunicaron, compartiendo sus propias historias de compañeros animales que los habían salvado de la oscuridad. Algunos tenían perros, algunos tenían caballos, uno tenía un halcón rescatado. Pero todos habían encontrado lo que Diego había encontrado, una razón para seguir adelante, un vínculo que los sacó de sus propias mentes dañadas hacia una relación que exigía presencia y propósito. Diego comenzó a corresponder con algunos de ellos, compartiendo lo que había aprendido sobre rutina, sobre paciencia, sobre permitirte ser vulnerable con una criatura que nunca juzgaría tu debilidad. Sombra yacía junto a él mientras escribía correos electrónicos o cartas, ocasionalmente empujando su codo cuando había estado en ello demasiado tiempo,
recordándole que el mundo físico necesitaba atención también. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los Pirineos, Diego y Sombra se sentaron en su lugar habitual en el porche. La manada de lobos era visible en la distancia, moviéndose por el valle en alguna misión incognoscible. Sombra los observó pero no hizo ningún movimiento para unirse a ellos. Su elección había sido hecha y rehecha cada día durante un año. Gracias, dijo Diego en voz baja. Por elegirme. Por quedarte. Sombra volvió esos ojos ámbar notables hacia Diego, y en ellos estaba todo lo que no necesitaba ser dicho. La gratitud era mutua, la salvación era compartida, el vínculo era inquebrantable. Mientras caía la oscuridad, Sombra comenzó su aullido nocturno, pero esta vez Diego se le unió, agregando su voz humana a la canción antigua. Era torpe, probablemente ridículo, ciertamente nada como la música salvaje pura que Sombra producía. Pero Sombra pareció aprobar, su cola moviéndose ligeramente mientras cantaban juntos a la luna naciente. En la distancia, la manada salvaje respondió, las voces resonando a través del valle en una armonía tan antigua como el tiempo. Pero Sombra no los miró con anhelo. Miró a Diego, su manada elegida, su humano rescatado, su propósito. El cachorro abandonado que nunca fue un cachorro había crecido hasta convertirse exactamente en lo que estaba destinado a ser. No domesticado, no salvaje, sino algo intermedio, algo único. El futuro se extendía ante ellos, incierto como siempre. Habría desafíos, Diego lo sabía. Sombra continuaría envejeciendo, continuaría siendo lo que era, un lobo viviendo en un mundo humano por elección en lugar de por naturaleza. Diego continuaría sanando, continuaría encontrando piezas de sí mismo que pensó que la guerra había destruido para siempre. Pero lo enfrentarían juntos. El veterano y el lobo, unidos por una tormenta y una elección, y un amor que trascendía las especies. Mientras entraban para la noche, Sombra caminando silenciosamente junto a Diego, la luna se elevó llena sobre las montañas. En algún lugar del bosque, la manada salvaje cazaba, aullaba y vivía como los lobos siempre habían vivido. Pero en una pequeña cabaña en los Pirineos, un tipo diferente de lobo se acurrucó junto a la cama de un humano, contento con su elección, guardando al hombre que lo había salvado de la nieve todos esos meses atrás. La tormenta que los había unido había sido feroz pero breve. El vínculo que habían construido duraría toda una vida. Al salvarse mutuamente, habían descubierto algo precioso y raro. Una conexión que probó que el amor y la lealtad no conocen límites, ni de especies, ni de naturaleza, ni de lo que el mundo dice que es posible. Eran prueba viviente de que a veces la curación más profunda viene de los lugares más inesperados, y que la familia no siempre se define por sangre o especie, sino por elección, por dedicación, y por el simple acto de negarse a rendirse el uno con el otro cuando el resto del mundo dice que deberías hacerlo. Esta increíble historia ha llegado a su fin. Gracias por verla. No olviden activar las notificaciones para más contenido. Nos vemos.